Pues en el video previo hablamos acerca de lo que es el amor romántico y sobre estos mitos y sobre estas cosas pesadas que nos ha puesto en los hombros, que no nos permiten tener una relación de pareja distinta o no tenerla, simplemente pensar que no somos y no estamos necesariamente hechos para estar de dos en dos, sino a lo mejor de tres en tres, o a lo mejor de uno en uno, o a lo mejor todos con todos. Simplemente la idea es cuestionarnos y profundizar en de dónde aprendí esto que hemos creído que es tan natural y tan orgánico, y cuestionarlo. Y seguramente tienes duda porque siempre hemos vivido bajo esta idea de lo que es el amor. Y te preguntarás qué hubo en el pasado. Y es que en el pasado, en las sociedades muy remotas, vamos a hacer un recorrido histórico acerca de qué había antes de esto del amor romántico. Y es que antes la unión entre las parejas, lo que se podía considerar hoy como el matrimonio, no era por amor, sino por cuestiones económicas, por cuestiones de lo que era conveniente para las familias, de lo que era conveniente para que dos reinos o dos grupos sociales pudieran tener una buena relación, no solamente en cuestiones como de mi imperio más tu imperio, simplemente en cuestiones muy chiquitas, ¿no? En cuestiones familiares de mis bienes más tus bienes, entonces podemos hacer algo. Eran simplemente transacciones económicas, donde la familia solo era vista como una función de fuerza de trabajo, ¿no? Ya lo hemos visto en también el recorrido de cómo era la familia antes, en este otro video al que al final te refiero a los nombres, pero también está aquí en la lista, y donde también hemos hablado acerca de este recorrido histórico en general, como de la vida, ¿no? En los contextos del feminismo hemos hablado y hemos relacionado las olas del feminismo con los contextos históricos que acontecían. Te invito a que veas ese video no solamente por la cuestión de las olas del feminismo, sino para que entiendas un poco cómo fue avanzando la sociedad en términos que van a estar relacionados a esto. Entonces, la familia, te digo, no era la idea de, vamos a ser familia porque somos muchos y nos amamos y nos queremos, sino como necesito más manos para poder trabajar la tierra que tengo. Y la vida era en función como de necesidades muy prácticas, ¿no? Como necesito trabajar, pues necesito más manos, o tengo más hijos para que puedan trabajar acá. Y entonces había una distribución de las tareas con base en las aptitudes. Hombres son buenos y se consideran que son físicamente más fuertes porque pues son más grandes algunos otros hombres que eran más pequeños se dedicaban a tareas que no requerían tanta fuerza física, y las mujeres hacían cosas mucho relacionadas a la costura, muchas relacionadas también a temas como de manufactura en general, a temas no solamente relacionadas al ámbito como de la casa, sino eran participantes en el área de producción de cosas que tenían un peso social importante, es decir, no eran en el sentido privado de la casa, sino contribuían socialmente de muchas formas. No había esta idea de una persona o una personalidad o una individualidad, es decir, tú como persona y lo que tú pienses y tus sentimientos no importan. Es más, no había un peso para todo eso. Eso fue gracias a la medicina y después a la psiquiatría y después a la psicología, que se fue dando como toda esta importancia a lo que había dentro, a la subjetividad, ¿no? Pero antes no había. También sirve mucho si ves este video del pensamiento de tribu o del pensamiento como individualista versus el pensamiento de comunidad. Por ahí es uno de los últimos que se subieron, también te va a ayudar a entender todo esto. Entonces, todo lo que había, no existía una palabra en sí para denominar lo que hoy entendemos como amor, ¿no? En realidad las sociedades funcionaban en términos como de tribu, de un pensamiento de comunidad, de qué es lo mejor para todos, y entonces era un pensamiento mucho más práctico, ¿no? No importaba si sacrificaban a alguien, y tanto a los hombres como a las mujeres no les importaba realmente con quién estaban casados, porque no era una unión de, con quién vas a tener una familia y la unión de un vínculo y con quién vas a tener relaciones sexuales. Era simplemente como, es lo que se necesita para las familias y que para que todo pueda subsistir, ¿no? De hecho, el amor, como hoy lo entendemos, hubiera sido una amenaza para todo ese sentimiento o toda esta idea de lo que es una tribu en ese entonces, ¿no? Después podemos pensar en los griegos,
que el amor en los griegos había como tipos de amor, ¿te acuerdas? Que siempre veíamos como el tipo de amor, y entonces está el tipo de amor filial, el tipo de amor se me fue el nombre ahorita. Pero el amor en sí era, como lo entendemos hoy, era más como un concepto, como una idea abstracta, que algo que se pudiera ver como en el mundo de real, ¿no? Había la separación entre lo que es el sexo y el amor. Los hombres tenían relaciones sexuales con las mujeres, tenían relaciones sexuales con los hombres, pero como era una sociedad prácticamente misógina, los hombres no se enamoraban de las mujeres. Es más, si tú te enamorabas de tu esposa, porque sí se casaban, era visto como algo malo. Tú te podías enamorar solamente de un hombre, porque solamente los hombres eran dignos de ser amados. Y ya era una cuestión un poco más erótica, pero era una cuestión más como de el aprendiz y el maestro, ¿no? En términos de eso eran las relaciones. Si lees a Lacan, por ejemplo, habla mucho de esto siempre se me olvidan los términos, el que ama y el que deviene de amante después, ¿no? Y era en términos de eso, del hombre, de la mujer, perdón, de solamente los hombres que accedían a este conocimiento que era importante. Había también, ¿qué más? Después podemos pasar a los romanos, que en los romanos se casaban también, pero igual tampoco era por términos de amor, sino ahí empiezan a surgir como los términos de propiedad, ¿no? Ya hay una separación como de bienes, ya no había un pensamiento como de todos viviendo en estas grandes haciendas o de un feudalismo, ya no era de ese tipo de trabajo, sino ya era una división de qué es lo mío y qué es lo tuyo, perdón. Reinaba más como en el tipo de pensamientos un estoicismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no había el acceso como una emocionalidad ni a nada, ¿no? Podemos pensar que se instaura en todo en este momento la religión judeocristiana, y entonces se premia todo lo que hay socialmente por la moralidad, por la religión. La mujer se empieza a pensar como la mujer virgen, y se le otorga un nuevo peso a la mujer casta, ¿no? A este vínculo matrimonial de una pseudo igualdad, ¿no? Pero sabemos que no necesariamente era una cuestión como afectiva. Cae el Imperio Romano y entonces se empieza a permitir como el adulterio, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. De ahí surge también de esta época todo lo que se conoce como el término de lesbos, ¿no? O sea, de las lesbianas, porque había mucha mezcolanza y hubo un momento, cuando cae el Imperio Romano, donde hay mucha libertad sexual y donde hay mucha apertura, donde todavía no estaba del todo instaurado como el pensamiento, ¿no? Después viene como toda la época de los cristianos como tal, las cruzadas, y surge un amor, pero no era un amor pasional, sino más bien había toda una represión sexual, una negación del cuerpo, una negación del amor, del placer. Había como hostilidad y hacia como todo lo que tuviera que ver no solamente con el cuerpo en lo sexual, sino en contra de todo lo que tuviera que ver con la exaltación del cuerpo. Entonces podemos pensar en los 10 mandamientos que hablan como de, y en los pecados capitales, ¿no? Hablan como de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y de todo lo que el budismo, por ejemplo, considera el yo inferior. Era pecado, era mal visto, ¿no? Y se empieza a pensar en el dualismo entre el alma y el cuerpo. Y entonces aquí empieza a pensarse, se empieza como a permear entre dotarle de una singularidad a la persona, dotarle de una personalidad, dotarle de una intención, de un sentimiento, ¿no? Que podemos ver que era súper contrastante como con las primeras civilizaciones. Se busca, entonces sí, la unión matrimonial a toda costa y un pseudoamor, pero donde se reprime toda la cuestión corpórea y donde la sexualidad se deja solamente y el amor se deja en términos solamente de procrear. Esa es la función de una pareja, esa es la función se empiezan a hacer ya parejas, entonces puedes ver, pero es una pareja hombre-mujer, ¿no? Aquí empieza a surgir toda esta idea de
de un pseudo romanticismo, que no es la idea como tal que hemos visto en otros videos, pero aquí se empiezan a instaurar el poder en lo que es correcto y en lo que es incorrecto. Entonces se ve aquí ya la delimitación de que tienen que ser dos personas y tienen que ser hombre y mujer. Y el matrimonio más bien era como una forma de control de las mujeres y hacia los hombres, donde no solamente era como por bien, vamos a juntar nuestros bienes, sino para que no puedan estar teniendo sexo libre, tanto hombres como mujeres, de manera desmedida, ¿no? Que no sean no sean libertinos las personas. Empieza, por lo tanto, también a haber una división de los trabajos, y empieza a ser una división también de los tipos de mujeres que hemos visto que se tienen en el machismo, ¿no? La mujer virgen, que es la Virgen María, que no necesitó ni siquiera tener relaciones para concebir, y Eva, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en Eva, que es la mujer tentadora, la que es la mala, la que incita al hombre a los placeres del cuerpo. Entonces empiezan a ver como estas separaciones entre lo que se espera de una mujer y lo que no se espera, lo que no se debe, lo que no es bien visto, o lo que no es esperado en una mujer, ¿no? Después, en el siglo XI, por ahí empieza como lo que se conoce como el amor cortés, que surge en Francia, y empieza con esto de los poetas y los trovadores y el medio como muy artístico, ¿no? Que en realidad no se ponen de acuerdo si es un movimiento social o solamente artístico y literario, pero el amor cortés no era lo que se pudiera dar entre personas que estuvieran casadas. Es decir, había dos personas casadas, pero el amor cortés o el amor en esta época era de esta pareja, el hombre siéndole infiel a la mujer o la mujer siéndole infiel al hombre, porque decían que el verdadero amor no se podía dar en una pareja casada, ¿no? Que lo que lo caracterizaba era la pasión que pudiera surgir. Piensa, por ejemplo, en los textos todos literarios de esta época, ¿no? Eran muy intensos y muy apasionados y sufrían porque no podían estar con ese amor, y era una cuestión así como muy, donde ya hay una intención, ya hay una subjetividad, ya hay un deseo por la otra persona, ¿no? Ya no vemos que solamente me caso contigo porque es lo que conviene en términos de propiedades. El matrimonio seguía siendo como una obligación, pero el amor surgía fuera del matrimonio, ¿no? Después, en la Ilustración está como todo esto que hemos visto de lo antisexual, lo antifemenino, la culpa en relación como a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero al mismo tiempo los burdeles, y entonces surge como esta doble moral que se conoce mucho de la Ilustración. Había mucha represión sexual y empiezan a surgir todas las instituciones como forma de control. La religión, la política, podemos pensar en la moda que había en esa época, ¿no? Los corceles así, súper restrictivos, los calzones de castidad, las penas capitales en contra del adulterio. El matrimonio seguía viéndose de nuevo como algo solamente donde se procrea. Esa es la intención del matrimonio. Empieza a surgir como toda esta idea de los protestantes, ¿no? Y surge entonces la posibilidad del matrimonio como un derecho y no solamente como una obligación. Podemos pensar en Shakespeare, por ejemplo, con el amor dentro del matrimonio, cómo se veía en la literatura y en lo que conocemos hoy en día, ¿no? Surge la idea también en esta época del divorcio. Hay un rey, no me acuerdo en ese momento, creo que es Luis IV, Luis V, que se quería divorciar, y entonces se instituye el divorcio como una posibilidad, que después se lo quitan y demás, pero bueno, ya está la idea ahí de una búsqueda por el amor y por el sexo como algo que pudieran coexistir. La pasión, el matrimonio, el amor, ya se empiezan a juntar y a pensar que puede darse todo en una sola pareja, ¿no? Empieza a surgir en la ciencia lo que se conoce como el mecanicismo, que es esto de causa-efecto, que hace que se piensa el hombre como un animal salvaje. Hay estudios en la ciencia que dicen que el hombre es como un animal salvaje, y entonces se afirma o se empieza como a
a crear más esta dicotomía con Descartes, por ejemplo, entre el cuerpo y la razón, ¿no? La razón y la pasión. Y entonces podía amar yo con alguien con la cabeza y podía amar a alguien con el corazón. Y entonces empiezan a surgir como estas ideas de distintos tipos de amor, por ejemplo. Empieza a haber también un desprecio, por lo tanto, por las emociones. Empieza a surgir todo lo después, lo que en la ilustración es considerado como el positivismo. Y entonces el positivismo habla de una verdad y una verdad objetiva. Y entonces las emociones son malas. Y lo importante es que tú apremies y que vayas a la razón, ¿no? Todo se tiene que comprobar. Si no se comprueba, entonces es que no existe. La familia y los roles sociales, hay toda esta connotación de lo femenino como malo, porque las mujeres en este entonces se veían, y desde hace mucho entonces se veían como la parte emocional de la vida social, ¿no? Y entonces como despreciamos lo emocional, también despreciamos a las mujeres y se va todo eso por ahí junto. Ay, se me perdió mis notas. Después llega todo lo que conocemos como la industrialización y el capitalismo, donde se libera por fin la iglesia de la ciencia y se empieza a generar otro tipo de conocimiento, empiezan a surgir los derechos del hombre, surge el amor romántico y sus bases como este término como de una función social, ¿no? Empieza a surgir también la idea de que eres un ser individual, de que no tienes que pensar como todos, de la subjetividad, del reconocimiento de la felicidad como un tema importante a nivel social. Piensa que estaban también después de las guerras y necesitábamos como surge también ahí la psicología positiva, el existencialismo y todas estas corrientes filosóficas que empiezan a tender y que empiezan a ir en esa línea, ¿no? Empieza también a surgir y empieza a aumentar la economía y entonces se empieza a pensar y surge la idea de, por ejemplo, del el sueño americano, ¿no? Y como la familia, como esta idea de la pareja feliz, que como toda la idea de la esperanza, ¿no? Aumenta la tasa de natalidad, porque ya entonces las parejas también quieren tener más familia, disminuye la tasa de mortalidad, se crea como esta idea de pseudo libertad del capitalismo, ¿no? Donde esta idea de la libertad es algo posible y es algo deseable, y entonces empieza muchísima migración hacia Estados Unidos, empiezan todas estas ideas y valores del individualismo, de la libertad, de todo esto que da la posibilidad a trabajos y a un intelecto como mucho más valorado, donde también las mujeres pueden adquirir un lugar en la sociedad y por lo tanto también la independencia económica, ¿no? En términos de, como ya puedo también yo salir a trabajar, puedo empezar a ganar algo de dinero, algo. Y entonces, acuérdate que la idea del romanticismo es como somos dos personas parejas y que estamos en términos de igualdad. Esa es la idea como de lo pseudo romántico. Hay muchas cosas que influenciaron la historia en este modelo del romanticismo, como la literatura y el arte, la idea de la pasión, la idea de la libertad, toda esta conexión de la metafísica, de la naturaleza humana y el amor como el valor universal, ¿no? Los textos y la literatura en términos del Romeo y Julieta, los héroes, los cuentos de hadas que podemos hablar todo el tiempo, la idea de que siempre hay problemas a resolver en una pareja, ¿no? Y como una pareja debe tener problemas, pues está bien que tengan problemas, que sean personas distintas o que sean personas muy iguales. Hay como toda esta visión dramática del amor, ¿no? Que podemos pensar que está bien como porque tiene pasión y como es apasionante y es apasionado, entonces podemos tener conflictos y estos conflictos van en términos de celos y en términos de propiedades. No sé si puedas ver y alcances a ver como antes del amor romántico había toda esta idea donde el amor de verdad no era lo más importante en la sociedad, donde la sociedad se constituía a través de la economía, a través de relaciones, a través de, en términos de qué es lo mejor para ti, para mí. Tomó muchísimos años para que una mujer se pudiera constituir en términos de lo que hasta entonces se considera igualdad en términos
prácticos. Y lo digo todo el tiempo entre comillas porque ya verás en otros videos que no es así, que seguimos en términos de no estamos en igualdad. Pero para esta idea del amor romántico, la idea es que ambos puedan hacer como sus vidas, pero necesitas estar como con alguien. Entonces, el amor en términos de muchos lugares, de muchos países, era una cuestión meramente comercial, donde estaba esto que conocemos hoy como el tributo que ofrecen, ¿no? O el pago que ofrecen como por poder casarme con tu hijo, con tu hija, y que eran matrimonios arreglados, por ejemplo, en muchas partes del mundo, no solamente en partes orientales, sino también en Occidente. Puedes preguntarle incluso a tus abuelitos, ¿no? Si ellos realmente se casaron porque querían o porque era lo conveniente para tus familias. Te invito a que explores esa parte con tu familia, que a veces no tenemos ni idea de cómo venimos al mundo y por ahí descubres que tu familia hay matrimonios arreglados, lo que hoy conocemos como matrimonios arreglados. Entonces te invito a que veas otros videos porque eso tal vez te deje como una idea súper vaga, pero esa es la idea, que solo tengas un brochazo de todo lo que hubo antes de esta idea del amor romántico, donde veas el video del amor romántico, donde veas las necesidades del amor romántico, los mitos de la sexualidad femenina, los mitos de la sexualidad masculina, el machismo y por qué es un problema. Prometo quererte siempre es uno muy bonito que habla también de esta idea, de la falsa idea del romanticismo, soltero pero no solo, formas y tipos de relaciones amorosas, tipos de mujeres en el machismo, y el amor no lo puede todo. Porque en estos videos estamos deconstruyendo todo el tiempo esta idea del amor como heteronormativo y hegemoníaco. Pero bueno, espero te sirva, espero hayas tenido como una idea y que te acuerdes de todo esto que viste en la historia acerca de cómo era el amor, ¿no? Nada de esto seguramente es nuevo para ti, seguro ya lo sabes todo.